El poder que tiene el interés compuesto en el largo plazo es impresionante, porque eso de tener tu capital trabajando, generar beneficios, tener esos beneficios también trabajando en bolsa por ti, generar nuevos beneficios sobre el capital y sobre los beneficios, la bola de nieve, es impresionante. Gestor de inversiones en Gestivalue y analista con años de experiencia en filosofía value y mercados globales, José Javier González ha dedicado su carrera a identificar negocios infravalorados con alto potencial. Hoy te muestra cómo analiza una empresa antes de decidir si merece su dinero. Eso es sacarle dinero a acciones de Apple sin tenerlas, y se hace con este contrato venta de put. Es coger al mercado y hacerle así, sacarle unas gotitas de zumo. Va sacando un 2%, un 3%, un 4%. Algunas empresas pues les saca rendimiento del 6, del 7. Sobre todo las rentabilidades que suelen dar estas empresas y cómo la identificáis. Empresas pequeñas, muy especulativas, mucha volatilidad, 100% en un día, del 50%, especialmente en Estados Unidos, eso es bestial. Se trata de sacar un rendimiento rápido, pero tonto el último. ¿Cómo crearías una cartera para el año 2026? Debería tener un porcentaje de empresas de las que sí les ayuda la tendencia actual y que tengan esa proyección de crecer ventas y beneficios. Otra parte de la cartera en sectores castigados por la situación económica. Otro sector donde está ocurriendo eso mismo y entra la inteligencia artificial, el blockchain, todo lo que es las criptomonedas. Como ves, diversificación total. Otro sector donde metería una parte sería sector de José Javier, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien. Para quien no te conozca, ¿quién es José Javier González y a qué te dedicas actualmente? Bueno, pues soy asesor de un fondo de inversión que se llama Gestivalue Capital, y también junto con otros 4 socios tenemos una comunidad inversora y de formación que se llama Bolsazone. Si tuvieras que empezar a invertir desde cero o con solo 1.000 euros hoy en día, ¿cómo lo harías? Pues en verdad yo creo que si alguien tiene es los primeros 1.000 euros de muchos que vengan en el futuro, yo creo que lo primero es formarse, es aprender. Porque 1.000 euros es muy difícil de diversificarlos una persona solo. Simplemente invertir en algún tipo de fondo de inversión diversificado o en el S&P 500, en algún buen índice, y ir aprendiendo para todos los siguientes ahorros que vayan viniendo en el futuro. Obviamente importante que esos primeros 1.000 euros sea un dinero que no se vaya a necesitar en el corto plazo, porque si no, pues las bolsas pueden ser no es el sitio adecuado, ¿no?, para un dinero que se pueda necesitar. Tiene que ser algo que sobre de verdad. Para comenzar esa formación, porque comentas que lo primero que harías sería formarte, ¿por dónde empezarías? Es decir, alguien que ahora mismo no tenga ningún tipo de conocimiento en bolsa, ¿por dónde le recomendarías que hiciera sus primeros pinitos? Hombre, obviamente si alguien no quiere gastarse nada, es impresionante lo que hay disponible gratuitamente en YouTube. Y bueno, podcasts financieros como este, e incluso cursos gratuitos en los que empezar. Ahora, si alguien lo quiere todo más organizado y si tiene un dinero disponible para hacerlo, pues bueno, también hay muy buenas formaciones, pero yo creo que entre las mejores obviamente está la nuestra, claro. La Bolsazone, ¿qué voy a decir? Claro. ¿Por qué consideras que invertir activamente puede ser más rentable que esa gestión pasiva? Bien, además de la posible rentabilidad adicional que los grandes inversores han ido demostrando a lo largo de los años, yo creo que también está el proceso de aprendizaje para esa persona, y que es muy atractivo desde el punto de vista intelectual conocer las empresas en las que inviertes, en las que eres dueño, entender los negocios, ir tomando tú tus decisiones de dónde vas repartiendo tu capital, ir aprendiendo de tus errores. Y es verdad que, a diferencia, por ejemplo, sobre todo cuando los índices están altísimos como ahora, ¿no?
A diferencia de un índice que estás invirtiendo en la media de las empresas del índice y que ahora, por ejemplo, pues está bastante elevado en cuanto a múltiplos de valoración, pues cuando uno invierte de forma activa sus ahorros, pues puede ir distribuyendo en lo que sí esté verdaderamente barato dentro del índice y por lo tanto aumentar las probabilidades de éxito, ¿no? Porque la bolsa, yo utilizo mucho la palabra probabilidad. La bolsa, al fin y al cabo, es un tema de probabilidades. Quien diga que gana en todo, miente. No se gana en todo. Se pierden algunas y se gana en otras. Y lo importante es ganar en más de las que pierdes. Y para eso hay que poner las probabilidades de tu lado. ¿Cómo poner las probabilidades de tu lado? Pues con conocimiento, con experiencia, echando horas de trabajo para analizar esas empresas y comprando barato con respecto al valor intrínseco que de verdad tiene la empresa, porque como estés comprando caro, aunque estés comprando negocios buenísimos, pues la probabilidad de éxito se reduce. Creo que cuando uno hace una buena gestión activa, siempre que sea que esté bien hecha, aumenta las probabilidades de éxito, especialmente cuando los índices están caros como ahora. Para mí no es el momento de estar metiendo en índices al precio actual, porque lo más normal es que haya algún tipo de corrección de los mismos. Y la corrección se va a concentrar en una serie de tipos de empresas y el índice caerá y los que hayan invertido en las buenas dentro del índice estarán sacando dinero y los otros, sin embargo, pues no. Justo te iba a preguntar eso, que viendo ahora cómo está el SP500 y cómo está la bolsa en general a la hora de... Porque siempre que se recomienda empezar a invertir es como muy común el recomendar la gestión pasiva, ¿no? Indéxate al SP y tira para adelante, ¿no? Entonces, ahora viendo que, como bien comentas, pues está bastante elevado el índice del SP500... ¿Qué consideras que es el mejor camino? Es decir, yo creo que nos pongamos en la situación en esa persona que tiene ahora 10.000 o 20.000 y siempre está escuchando indéxate. ¿Qué le decimos a esa persona? Pues mira, que indexarse yo creo que es bueno cuando vas invirtiendo, no tienes ni idea de los mercados, por lo tanto, ni tiempo para hacerlo tú mismo, y por lo tanto dices, pues bueno, pues mira, pues me voy a indexar y lo voy haciendo poco a poco, haciendo DCA. Oye, puedo ahorrar 200 euros al mes, pues voy a ir metiendo de forma automática 200 euros al mes en los índices, a lo mejor repartido lo principal en el SP500 y un poco algún índice europeo y algún índice de emergentes. Y dices, pues venga, ni lo miro a largo plazo, 200 todos los meses, y eso va a tener éxito. Las bolsas en el largo plazo lo han hecho bien y han sido el mejor activo, ¿no? El error sería coger ahora esos 20.000 euros de los que hablabas de golpe y meterse en el SP500 cuando el múltiplo del SP500 está hoy en 23 veces, que es justo más o menos la zona, un poquito más, se fue a la zona de 26 veces o así en la burbuja.com. Y ahí hubo una corrección de las bolsas durante 3 años bastante brutal. Y luego también el otro momento donde sí que estuvo ya en los mismos ratios que ahora fue en el 2022. En esa euforia que hubo post-pandemia, también se pusieron el múltiplo del SP500 se puso a 23, 24 veces y hubo una corrección bastante importante ese año. Ese sería el error, meter todo el capital de golpe en un momento caro. Oye, que con el paso del tiempo se ha demostrado que el SP500, aunque caiga ahora un 30% para ponerse en su sitio, va a volverlo a recuperar, por supuesto. Pero qué doloroso, ¿no? Tirarse una serie de años, que justo metas el dinero, que haya algún tipo de caída, que lo ponga en su sitio y que tardes una serie de años en recuperarlo. Y segundo, que no te pongas nervioso y encima, como no tienes esa costumbre, no estás informado, no tienes los conocimientos, no te has formado, pues te pongas nervioso y digas, esto aquí se pierde muchísimo dinero y ¿qué hago yo? Y te salgas justo cuando lo que hay que hacer es estar comprando. Claro. Entonces, pues bueno, pues esa es la idea, ¿no?
Yo no veo el SP500 o Index Access, no lo veo mal en el largo plazo, pero comprando poquito a poquito. Y si uno es capaz además de hacer aportaciones adicionales en las grandes correcciones, pues mejor, ¿no? ¿Cuáles son? Porque comentabas antes que con la gestión activa, pues aprendes a... No gestionar, ¿no? Sino que aprendes los números de las empresas, ves dónde estás invirtiendo, dónde no, cometes errores. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los 3 errores que has cometido o que piensas que has cometido y que no volverías a repetir? Buena pregunta. Pienso así en ejemplos que a veces hablo con mis alumnos, porque a mí me gusta mucho hablar de errores, porque es de los que más se aprende, ¿no? Claro. Y de hecho, es mejor aprender de los errores con el dinero de los demás. Es decir, yo digo, os enseño en lo que yo perdí para que vosotros no cometáis ese error y no tengáis que perderlo, ¿no? Pero es verdad que luego terminan aprendiendo con su propio dinero, ¿no? A ver, mira, ejemplos. Pescanova. Pescanova era una empresa maravillosa, todo cumplía, las cuentas eran muy buenas, crecían en ventas, crecían en beneficios. El modelo de negocio se entendía también. Oye, consumo de pescado a nivel mundial va en aumento. La clase media y clase alta, los consumidores de proteína en los distintos países del mundo van aumentando. Hay una demanda de pescado, sea pescado en piscifactorías, o sea, pescado en el mar o en piscifactorías, que cada vez iban invirtiendo más en piscifactorías. Una marca reconocida, repartían dividendo, el ratio de valoración era razonable, barata. Allí estaban entrando los grandes, los mejores fondos de aquel entonces. Y bueno, pues yo también invertí en Pescanova, que era así como un poco mis inicios y tal, y digo, bueno, pues me parece, esta empresa me cuadra, ¿no? Error, meterle un peso elevado, porque todo cuadraba. ¿Qué pasa? Que al final había una falsificación de cuentas, había como sociedades participadas para sacar la deuda, filiales en el extranjero para sacar la deuda fuera del grupo, había mucha más deuda de la que se veía. Y bueno, pues aquello estalló de golpe y fue una caída brutal y se perdió, pues no sé si el 80 o el 90% del dinero que yo recuerde, ¿no? Pues error, poner mucho dinero en unas pocas empresas, porque lo que puede ocurrir que aunque todo parezca perfecto, a alguna de estas le pase lo que le pasó a Pescanova o lo que le pasó al caso Enron, y como tantas otras, y que al final pues termines perdiendo una gran parte de tu inversión. Solución, una buena diversificación, ¿vale? Eso por ahí. Error número 2, y esto fue como en mi segundo o tercer año de inversión. Estaba verdaderamente en los inicios. Marconi había sido un empresón en toda la época que llevaba hasta la burbuja.com. Sector tecnología y crecían en ventas, crecían en beneficios, aquello era espectacular. Bueno, pues le vino una caída bastante importante porque empezó a fallar en sus métricas, en los fundamentales, estalló la burbuja.com y claro, ves que aquello ha caído ya un 80%, dices, oye, esto ya tiene que estar para entrarle. Ya ha caído un 80%, esto no puede caer más. Pues sí, se pueden ir a cero, ¿vale? Y puede ser que justo cuando tú entres, aunque haya caído un 80, sí, ese sea tu 100 y se convierta en cero. O sea que, de nuevo, pues hay que diversificar mucho, hay que conocer bien las empresas y que haya caído un 80 no significa que esté barata. Hay que entender el futuro de esa empresa y no tanto mirar con el espejo retrovisor, ¿no? Aquí te voy a interrumpir porque creo que es muy interesante lo que estás comentando y es intentar, evidentemente, gracias a tu experiencia, es cómo diferenciar esos famosos cuchillos cayendo de empresas que realmente son caídas que puedes aprovechar para luego coger ese rebote, ¿no? Claro, pues mira, ahí lo que hacemos los gestores activos de gestión activa es de verdad analizar la empresa a fondo, ¿no? Entender si esa caída se debe a factores temporales o a factores más estructurales.
Se trata de revisar la evolución de las cuentas trimestrales, se trata de ir a las reuniones de la directiva donde explican lo que está pasando. Yo me gusta muchísimo hablar directamente con los directivos de las empresas y también intento hablar con empleados y una cosa que ayuda mucho es ex empleados, porque a veces son los que mayor información te da. Hablar con proveedores, hablar con clientes, extender el análisis para conocer también el sector, no solamente la empresa, y vas extendiendo y dices, a ver, ¿quién es el competidor? ¿Le está pasando lo mismo? ¿No le está pasando lo mismo? ¿Por qué? A ver si el competidor es el que ha sacado el producto disruptivo que se va a cargar a la empresa que estás estudiando, y entonces eso va a ser ya estructural, ¿vale? Un poco como cuando Apple y Nokia, ¿no? Empresón, Nokia, cuchillo cayendo, pero bueno, si alguien analizase bien la industria, se da cuenta que ha sacado Apple un producto revolucionario que le da 1000 vueltas al producto de Nokia de toda la vida y que esto no tiene pinta de ser temporal, por poner un ejemplo, ¿no? Y sin embargo otros, pues lo miras y dices, ojo, esto es una empresa química, ahora hay por ejemplo, un problema temporal con la economía, hay menos demanda por parte de los sectores a los que venden las empresas químicas y como hay menos demanda y la oferta sigue siendo la misma, han caído los precios y están todas las químicas pasando por el mismo problema. Está pasando de hecho ahora mismo. Ahí tienes a BASF, tienes a Celanese, a Dow Chemicals, están todas por los suelos. En España, Aircross, empresas químicas que están esto va por ciclos. Entonces, el ciclo ahora mismo es que hay más oferta que demanda por la situación económica. Entonces, los precios caen las ventas, caen los beneficios. Son empresas con unos costes fijos muy elevados. Y esto sí que va por ciclos. Ahora, algunas de ellas empiezan a cerrar fábricas y de hecho ya lo están anunciando. La propia Celanese ayer o antes de ayer que cierra una fábrica en Bélgica. Empiezan a reestructurarse, empieza a caer la oferta de producto, luego vuelve la demanda porque hay una recuperación de los sectores a los que ellos le venden, empiezan a subir los precios, ya no hay tanta oferta y de nuevo vienen los buenos años, ¿no? Esa caída sí es temporal. Esa caída en estas empresas químicas no ha sido porque ha venido un producto disruptivo que se las carga todas de golpe. No, es que están todas en esa situación y tarde o temprano, pues bueno, algunas saldrán más beneficiadas de este ciclo, alguna terminará cerrando más fábricas, alguna a lo mejor incluso tiene que cerrar completamente o hacer ampliaciones de capital. Pero si sabes seleccionar entre esas las que tienen probabilidades de éxito, pues es un tema temporal. ¿Ves? Dos ejemplos. Ejemplo de uno que no era temporal y el cuchillo cayendo, pero por motivos de largo plazo, y otro que son de corto plazo. ¿Piensas que está ocurriendo un poco lo mismo ahora con Viscofan? Pues Viscofan, en concreto, la caída, el negocio va muy bien, el negocio va de maravilla, está creciendo en ventas, está creciendo en beneficio. Donde le ha afectado, ha habido dos cositas que le han afectado. Uno, le ha afectado el tipo de cambio, porque le afecta el dólar, la caída del dólar, ya que un 30% de su negocio lo hace, está dolarizado. Y claro, y ellos reportan en euros. Por lo tanto, pero incluso así han sacado unos números brutales teniendo en cuenta eso. Lo que más le ha afectado es que ha habido un problema en una de sus fábricas en Estados Unidos, donde un fondo que se ha puesto en corto ha sacado un informe sobre temas medioambientales y sobre temas de la ley laboral que ha hecho que se asuste el mercado. Pero esto hay que ponerlo en perspectiva. Eso es una sola fábrica en Estados Unidos. Viscofan tiene fábricas en el mundo entero. Para quien no lo conozca, es una empresa española, pero el 90% de su negocio se hace fuera de España y tienen plantas en América en distintos sitios, en Europa en distintos sitios, en Asia, en fin, que está súper diversificado. Yo he hecho así mis cálculos y esta fábrica de la que estamos hablando, en la que tiene ciertos problemas y de hecho, pues bueno, como
puede ocurrir que si acaso que tenga que pagar algunas multas, y de hecho ya ha pagado algunas, pues representa aproximadamente un 8% de sus ventas mundiales. Entonces, pues bueno, que tampoco, y no es un tema de cerrarla, es un tema de hacer ajustes, es decir, cuando vienen las inspecciones medioambientales, pues te piden una serie de remedios, y de las inspecciones laborales, pues también se aprende a base de multas y de no volver a repetir el error, ¿no? ¿Cómo le explicamos a una persona joven que la inversión no es magia, no es talento ni suerte, sino que es un proceso? Pues yo le preguntaría por algún deporte que le guste practicar, ¿no? Sí. Oye, pues mira, ¿te gusta practicar el fútbol? Vale. Tú la primera vez que tocaste un balón, ¿eras capaz de manejarlo bien y de tenerlo en el aire y de meter goles y de regatear? No, la primera vez, nada. Esto es a base puedes que tengas un talento especial, pero luego hay que entrenar. Hay que entrenar primero con las alevines, luego con los bueno, pues las distintas... Los juveniles y demás, ¿no? Y luego, pues si te dedicas a nivel profesional, pues profesional. Ir entrenando, ir aprendiendo y tener un método, una disciplina. Y no vale eso de llegar y a ver si tengo suerte y meto dinero así en esta empresa y ya está. Porque puede ser que tengas suerte y que pegues el pelotazo y que ganes mucho dinero, pero como no hay método ni disciplina, eso es como que el que llega y le pega sin haberse un balonazo, le pega una patada y metes un gol de suerte, ¿no? Pero lo suyo es haber hecho esto de forma repetida mucho para que las probabilidades de meter gol aumenten, aunque falles algunos tiros a portería, ¿no? Y entonces pues hay que tener un método. Es que uno de mis objetivos es esto, ¿no? El que la gente joven vea la inversión en bolsa, ¿no? La inversión en general, una herramienta más, y que además perciban que tienen la suerte de que el largo plazo juega a su favor. Sí. Entonces, siempre intento, mi objetivo, como te digo, es ese, ¿no? Que vean que aquí hay posibilidades, que hay que tener, como tú bien dices, ese método, esa formación, pero que tienen el largo plazo, es decir, que tienen esa posibilidad de esa bola de nieve que en un futuro pues lo van a agradecer mucho, porque es un público, el público de la inversión, que es como que empieza en los 40, en los 35, ¿no? Como quizás algo más adelantado, salvo que a ti te guste la economía o estés de primera, ¿no? Pero que ese público joven, ¿no? Que hoy tiene la suerte de que tiene tantísima información como la que estamos comentando, ¿no? A su alcance, que encima está en redes sociales, que es el circo o el patio donde ellos están realmente el 90% del tiempo, y que aprovechen esos conocimientos y, lo que digo, esa edad. Pues sí, hay que aprovecharlo, porque cuanto antes se empiece, por el efecto que hablabas de bola de nieve, ¿no? El interés compuesto, la octava maravilla del mundo, como dijo Einstein, o la octava, la novena, no sé lo que dijo, pero vamos, que el poder que tiene el interés compuesto en el largo plazo es impresionante. Porque eso de tener tu capital trabajando, generar beneficios, tener esos beneficios también trabajando en bolsa por ti, generar nuevos beneficios sobre el capital y sobre los beneficios, la bola de nieve, es impresionante. Siempre y cuando se haga bien. Se invierta pues en fondos que lo hagan bien, o se invierta en empresas que lo hagan bien en el largo plazo, obviamente. ¿Cuál es el error más común que tú percibes en ese inversor Nobel? Que quieren ir muy rápido. Quieren ganar dinero rápido, quieren ideas así, rápido, generar dinero, y no tienen cuidado con la gestión del riesgo. No diversifican, a veces ponen demasiado dinero en pocas empresas. Como quieren hacerlo rápido, ven que las que están subiendo mucho son en las que quieren poner su dinero, y son normalmente empresas de crecimiento muy volátiles, que luego a la primera que fallan, pues les cae un 30% y ya no saben qué hacer y ya se quedan allí pillados. Y eso es lo que yo creo que las prisas es el error que más percibo. Has comentado ya un par de veces la diversificación, pero explícanos qué es diversificar bien y cómo no caer en esa sobrediversificación. Bien, esa es una buena pregunta.
porque además a mí me dicen mucho, "Oh, José Javier, tú diversificas muchísimo", porque tengo como 70 empresas en el fondo, ¿no? A ver, una cosa es hacer stock picking, que es simplemente coger así una serie de empresas que te gustan y ponerlas en la cartera y ya está. Y otra cosa es diversificar con cabeza. Cada empresa que vayas poniendo en la cartera tiene que tener un motivo para estar allí. Tiene que tener un peso. Hay que ir tomando decisiones de si vas invirtiendo poco a poco, si siguiese cayendo. Hay que tomar decisiones de ir reduciendo el peso si sigue subiendo. Hay que estar atento a las noticias que van saliendo sobre esa empresa. Y el buen diversificador tiene un buen motivo para que cada una de esas empresas esté en cartera. Una buena diversificación, desde mi punto de vista, y así es el fondo Gestivalue, es un fondo todoterreno, tienes que tener multipaís, tiene que estar diversificado geográficamente, porque así si le ocurre algo a un país concreto y hay una caída, pues tienes el resto de países para compensarte. Tiene que ser multisector. De nuevo, oye, pues mira, ahora todas las químicas están cayendo. Y bueno, el tema de los aranceles le ha afectado bastante, ¿vale? Y temas de, pues, del metal y demás. Quien estuviese muy concentrado en ese sector y no esté bien diversificado, pues le puede hacer mucho daño a la cartera. Pero si tú tienes una parte de la cartera que cae un poco, que cae mucho, da igual, pero tienes el resto de la cartera que te va bien, pues fenomenal, ¿no? Tienes que tener, estábamos hablando de sectores, pero también yo digo tipos de empresas. Porque hay momentos en los que caen todas las empresas de un mismo tipo, aunque sean bastante distintos sectores, pero son empresas de crecimiento, por ejemplo. Hay momentos en que el growth, las empresas de crecimiento, lo hacen muy bien, especialmente en entornos de tipos de interés bajos. Y hay otros en las que de repente empiezan a subir todos los tipos de interés y empiezan a caer todas las empresas growth. Entonces hay que tener empresas también más estables, más value, más de un negocio que dé estabilidad a la cartera. Aunque tengas algunas de crecimiento para esa guinda del pastel, para sacar un extra, pero eso es otra forma de diversificar. Cuando tienes toda esta es la diversificación inteligente, que tengas tantos vectores que aunque a una parte de la cartera le pase algo, siempre tengas el resto de la cartera produciendo para ti. Y entonces, en esas que producen y cumplen la tesis, las vas vendiendo porque ya se acercan a su precio potencial, a su objetivo, se reduce el margen de seguridad, recoger beneficios y hay una nueva zona de la cartera donde han caído los precios demasiado, por ejemplo, pues ahora las empresas químicas, y empiezas a poner una parte de tu capital en esas. Entonces hay que tener ideas de recuperación, ideas de crecimiento, ideas estables, sostenibles, empresas de calidad, empresas un poco más de... Esas empresas de calidad que a lo mejor no las tienen ni que mirar, con vientos de cola, las vas dejando año tras año, van aumentando ventas, van aumentando beneficios, y salvo que haya un pico, que haya una euforia y sea aconsejable reducir un poco el peso y recoger, pues esas se pueden dejar ahí tranquilas. Y tener una parte que sí que esté dañada por alguna cosa temporal, sea un problema político en Francia y que tengas algunas francesas que se hayan puesto baratas, sea un problema sectorial como el que hablábamos ahora por los aranceles en algunos sectores que se han puesto baratos y eso luego va a recuperar, ¿no? Entonces, para mí esa es la buena diversificación y la que te ayuda a generar rentabilidad prácticamente todos los años y a ir rotando el capital de lo caro a lo barato. ¿Verdad que es un sistema que, tal y como lo explicas, es mágico? Es decir, es lo sencillo, ¿no? Es decir, lo que ya ha cumplido su objetivo lo transfieres a lo que ahora está barato para que luego siga creciendo. Pero además hay un punto en tu gestión que es uno de los motivos por los que yo te quería también traer aquí, y es el tema de que utilizáis, bueno, en este caso tú utilizas opciones financieras, que es para mí como esa gasolina, ¿no? Que le metes también a la cartera. Es algo más avanzado
que hablaremos más adelante, pero me parece muy interesante en el fondo que es decir, que utilizan las opciones y que le da como también ese empuje extra o esos rendimientos extras al fondo. Sí, efectivamente. Y además, como hablaremos luego más tarde, se convierte también en uno de los factores que implica que te hace ser disciplinado en el proceso. Como es algo complejo, primero vamos a ir paso a paso y luego entraremos ahí, pero sí que lo quería dejar caer porque has explicado perfectamente cómo es esa cartera y ya esto es como la guindilla, ¿no? Como el toque mágico ya extra. Entonces, ¿cuáles son esos indicadores o señales que haces pensar que una acción pues, está sobrevalorada? Pues lo que hay que hacer es mirar ratios de valoración, pero siempre teniendo en cuenta el futuro esperado de esa empresa. Porque una de las cosas donde nos equivocamos, y de hecho el típico inversor value veo que se equivoca mucho en esto, es que te dicen, oye, un PER 30, en esto no se puede invertir. Ojo, un PER 30, pero si le están creciendo los beneficios un 30% anual, pues rápido se te convierte dentro de 2 o 3 años en un PER súper bajísimo, ¿no? Y si hay una visibilidad de esos ingresos y de esos beneficios que van a venir en el futuro. Lo que hay que hacer es mirar esos ratios, pero teniendo en cuenta lo que viene en los próximos años. Entonces es cuando ves si esos ratios se han puesto muy elevados y hay que ir recogiendo total o parcialmente. Para mí es todo por ratios de valoración y por descuentos de flujos de caja. Se trata un poco de descontar los flujos de caja futuros, que es lo que de verdad importa en bolsa, y traerlos al momento actual y compararlo con ese precio de la acción y ver cuando hay un diferencial, que el precio esté muy abajo con respecto a ese valor, entonces es invertible, y cuando el precio va subiendo y ya se acerca al valor que tú has calculado, valor que además tiene que ser dinámico, porque tú vas viendo trimestralmente cómo va evolucionando la empresa y a lo mejor las cosas van cambiando y puedes ir subiendo ese valor y por lo tanto también puedes seguirte quedando. Pero si el valor no ha cambiado y el precio ya llega a ese punto, pues momento de recoger y irse a otra que sí vuelva a tener ese diferencial. Lo estaba hablando, de hecho, con algún compañero y algún alumno esta misma mañana. Google... En el momento, Alphabet es un empresón. Sí. Pues en el momento de los aranceles cayó a unos ratios de valoración ridículos, que además eso se unió al miedo de que ChatGPT le iba a robar mucho negocio. Y parecía que Google parecía que iba a quebrar, ¿no? y aquello cayó a unos ratios de valoración ridículos para una empresa que está creciendo a ritmos del 20% anual, ¿no? Y que está muy bien diversificada, además, en distintos tipos de negocios y algunos que todavía están por monetizar, como es el robotaxi, ¿no? El Waymo es el suyo, ¿no? Bueno, pues... ¿qué pasa? Que se puso baratísima, se puso a ratio de valoración por debajo de 20, 18, 17. Yo la puse como posición número 1 en el fondo. Y ahora ha pegado un tirón desde los $147. Y ayer mismo con los resultados se ha puesto en $290. La empresa sigue siendo igual de buena, es una maravilla. Pero ya... el margen de seguridad no es el mismo. Claro. Yo ya empiezo a recoger, por lo menos parcialmente, a recoger parte de ese dinero y me dice alguien, oye, Javier, pero Google no puede seguir creciendo en el futuro y si dejo aquí este dinero que tenía invertido, pues seguirle ganando, por supuesto. Pero ya a lo mejor lo que vas a recoger es un 10 o un 15% anual cuando ya se ha puesto en precio. Aquí lo que se trataba era de recoger ese casi 100% y además luego, si ya te quieres quedar y recoger un 10 o 15, bien, pero a mí me interesa más ese subidón y ahora ir recogiendo beneficios de ahí y moverlos a otra empresa que vuelva a tener ese potencial porque ha caído de forma temporal y de forma
que no se merece. Yo creo que es tan importante porque se centra mucho a la hora de formar a la gente en comprar barato. Pero es que luego a la hora de vender, yo, hombre, ya con lo que estás explicando tengo bastante claro cómo lo haces, ¿no? Pero ¿qué le podemos recomendar a esa persona en cuanto a la venta de esa acción que ha comprado barata? Porque es lo que tú dices, ¿no? Es esa gran duda que te decían ahora mismo de ¿la mantengo ya de por vida? Porque como intuyo que siempre va a ir creciendo, ¿la mantengo, corto, es decir, vendo parcialmente o cómo...? Que la verdad es que tampoco en empresas buenas de estas que tienen vientos de cola, que van aumentando sus ventas y sus beneficios anualmente, y especialmente para un inversor retail que a lo mejor tiene menos tiempo para ir buscando nuevas ideas y que además si vende va a tener que pagar Hacienda ese mismo año y por lo tanto ya le van a recortar pues la retención del 20% sobre los beneficios generados. Pues bueno, para esa persona pues puede ser interesante quedarse, ¿no? Sin embargo, dentro de los fondos hacemos esa rotación sin tener que tributar. Recogemos beneficios de una y nos movemos a otras sin tener que tributar, porque se tributa en el año en que se saque dinero del fondo, no en el año en que el fondo va haciendo las plusvalías. Y entonces esas plusvalías se acumulan al valor liquidativo del fondo y entonces pues nos permite hacer esto sin que haya impuestos por medio y recogiendo. Entonces, ¿cómo? Lo importante es saber calcular, estimar, y para eso hay que tener conocimientos o fiarse de lo que dicen los analistas, el consenso de analistas. Hay que saber calcular ese valor futuro. Oye, esta empresa para mí vale X, vale 300, ¿no? Pongamos, por ejemplo, para mí en Google cuando estaba haciendo las grandes compras puse objetivo 320. Calculado basado en los beneficios futuros que de forma razonable estima el consenso de analistas y yo pues un poco tocando el tema pues y revisando para ver si tienen sentido, si hay que ser más prudente o si hay que ser un poco más agresivo, ¿no? Y haces así un cálculo y dices, vale, pues por ratio de valoración para mí esto vale $320. Bueno, pues según va subiendo desde los 150 y se va aproximando a los $320, se va reduciendo el margen de seguridad y para mí hay que ir reduciendo posición. Y normalmente me impongo un 10% antes de que llegue a mi precio objetivo, empezar ya a tomar algún tipo de decisión con ella, ¿vale? Importante. Aunque yo las decisiones con el sistema de opciones put y call que hablamos, las tomo normalmente bastante antes de que llegue, ¿vale? Que luego hablamos. Pero esa es la idea. Si vale 320, pues a 150 tenías un margen de seguridad impresionante, pero ya a 300 te queda poco margen. Y si viene un susto y de repente la empresa de verdad le afecta ChatGPT y en uno de los trimestres dice, uy, hemos perdido negocio en el buscador. Y estas empresas así, y más en América, no perdonan. Como una empresa de crecimiento en América de unos resultados por debajo de lo esperado, se cae un 20 o un 30% de repente, ¿no? Ayer mismo caía Fiserv, que ha sido una empresa, es un gigante de los sistemas de pago. Sí. Está como ahí digamos en la parte trasera, no la vemos, ¿no? Porque la utilizan muchas empresas para hacer pagos internacionales y nacionales, pero no la ves, los consumidores no la vemos. Bueno, pues ayer dijo que iba a crecer menos de lo que venía creciendo y de lo que había prometido. No dijo que iba a caer en ventas, aunque se empieza a entender que se estanca en ventas en estos 2 últimos trimestres. Cayó un 40% y venía ya de caer bastante, pero cayó 40% en el día. Entonces, el mercado no perdona. Por eso, cuando ya se está acercando a tu margen, al precio objetivo, ya hay poco margen de seguridad, ya hay que tener más cuidado, hay que ir reduciendo posiciones. Aquí te entrará, seguramente, muchos de los que estén escuchando dirán, bueno, yo intuyo que con el tema de las opciones sé lo que haces, pero sin entrar en ese juego, claro, ¿cómo haces para no perderte tampoco la subida explosiva? Porque imagínate que en vez de 320 pasa, por lo que sea, por cualquier evento extraordinario, a 500, claro. Ahí sí que no tengo una varita mágica.
A veces vas viendo evolucionar la empresa, tú te habías comprometido a un precio basado en tu cálculo de precio objetivo. Y voy a poner un ejemplo real. A mí me ha pasado con Meta. Meta pasó por unos años muy difíciles, donde a Zuckerberg le dio por gastarse el dinero en el metaverso de una forma brutal y le cayeron... No le caían las ventas iban de maravilla, pero como tenía tanto gasto que no aportaba nada, pues le cayeron muchísimo los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, tú llega un momento que empiezas a ver la luz porque dice que ya va a recortar esos gastos y de hecho despidió a muchísima gente y ya empiezan a mejorar los resultados y dices, vale, pues basado ahora en una nueva proyección de resultados a futuro, pues estoy comprando Meta en la zona de $400 y me parece bien, creo que puede llegar a $800. Sí. Creo que puede doblar con los fundamentales conocidos hoy, ¿vale? Ahora tú coges y te comprometes a vender a esos 800 por el tema de las opciones, ¿no? Que era lo que preguntabas. Pero la empresa va informando trimestre tras trimestre de nuevos resultados y superan las expectativas, sigue aumentando ventas a ritmos del 20 y tantos %. Ayer mismo informó de un 26% de subida. Un gigante como Meta. Sí. Ayer mismo, bueno, para los oyentes que no lo conozcan, la dueña de Facebook, de WhatsApp, Instagram, bueno, pues ayer informó de una subida de ventas del 26%. Una empresa de miles y miles de millones de ventas que crezca a esos ritmos, pues claro, eso ha sorprendido. Esto, y además ha venido así siendo durante una serie de trimestres. Ha sorprendido a analistas, me ha sorprendido a mí mismo y tú vas viendo que además el beneficio ha ido evolucionando al mismo ritmo o más y dices, oye, que ahora hago los mismos cálculos de antes y vale más, pero yo ya me había comprometido a venderla a 800. Si no me lo quiero perder, tengo que cancelar ese compromiso y eso tiene un coste en el mundo de las opciones, ¿vale? Esto me ocurre muy pocas veces, pero fíjate, has hecho la pregunta en el momento oportuno porque... esta misma semana lo pensé, estuve haciendo cálculos, veía que se acercaban los resultados de Meta, aunque luego ha terminado cayendo, ¿vale? Pero digo, oye, se acercan los resultados de Meta, están muy cerca de mi precio objetivo y las voy a tener que entregar porque me comprometí a entregarlas a 800. Claro. Y yo ahora tengo un nuevo precio objetivo y es 1.250. Entonces, pues lo siento, tengo que cancelar mi compromiso aunque me cueste algo de dinero porque yo quiero esa diferencia de 800 a 1250. Pero otras veces no lo ves venir. Ejemplo, Nvidia. Ya. Nvidia la estuve comprando pues a 50, me parece, y haces tus cálculos y dices, oye, pues la voy a entregar a 100. Sí. Además, en ese sector de semiconductores... ahora porque está con lo de la inteligencia artificial y todo eso, pero siempre ha sido un sector muy cíclico. Tú tienes ahí tus cálculos y dices, bueno, vamos a ver, sí, tal, las estimaciones de los analistas, vale, pues venga, pues a 100 sería un súper precio. Vamos, doblaría con respecto a mi inversión y encima ya se pondrían unos ratios de valoración de locos. Pero viene Nvidia y te saca 2 trimestres que aumenta el beneficio un 50% cada trimestre y de repente pues el precio de la acción rapidísimamente sube por encima de esos 100, ya te ha sobrepasado, se ha ido a 150, ¿no? Bueno, ya está en 200. Bueno, pues ahí no da tiempo a reaccionar, es la realidad, porque a no ser que tengas una varita mágica que te haga ver el futuro, ¿no? Y lo que venía, o que estés dentro del sector, sí, muy metido dentro del sector y lo sepas y sepas los pedidos que iban a recibir, pues a veces te pierdes el resto de la subida y ya tienes que reconsiderar nuevas compras. Pero bueno, lo bueno de esto, cuando luego hablemos de las opciones, es que hay una vía para intentar comprar más barato, ¿vale? En el caso de la diversificación, porque no quiero pasar al siguiente bloque sin antes preguntarte, justo ahora con el tema de la caída del dólar, ¿recomiendas diversificar en divisas o cómo te proteges frente a esa caída de la divisa? Yo no protejo la divisa. Vale. Lo que sí hago es diversificar, otra vía de diversificación, diversificar las inversiones en distintas divisas. Uh-huh. Como tenemos inversiones en moneda euro
inversiones en zona china, pues yuan, Sí. y inversiones en dólares. Tenemos también algunas inversiones en zona de Latinoamérica. Esas están bastante dolarizadas a veces, pero bueno, hay inversiones en Latinoamérica. Bueno, hay distintas monedas. Ya directamente por las empresas en las que inviertes y que invierto, tengo diversificación. Pero es que luego cada una de esas empresas genera ingresos en distintos sitios del mundo. Tú inviertes en Alphabet, en Meta, en Booking. Da igual que sean empresas que estén cotizando en Estados Unidos. En verdad sus ingresos, parte se generan en Estados Unidos y parte se generan en el resto del mundo multidivisa. Por lo tanto, aunque el dólar caiga, para ellos, como parte de las ventas son en euros, les va a hacer que se aumente el beneficio por acción en dólares y por lo tanto te lo va a devolver de otra forma. Y además, algunas de estas empresas, ellas sí cubren su riesgo moneda. Por lo tanto, para cubrir bien el riesgo moneda de una cartera, no solamente tienes que pensar dónde están las empresas, dónde cotizan las empresas, en qué moneda cotizan las empresas, tienes que también pensar dónde están sus ventas, si las tienen protegidas y no protegidas. Imposible. En una cartera diversificada, además, imposible llevar ese control. Y además, siempre estarías especulando de que tú sabes hacia dónde va a ir el tipo de interés. Para mí, prefiero dejarlo libre, bien diversificado. Algunos años me afectará negativamente. Este año nos está afectando negativamente la rentabilidad. A pesar de eso, vamos por un 14 y pico % de rentabilidad en el año, a pesar de la caída del dólar. Y otros años nos ayudará. Pero como para mí esto de invertir en el fondo, para mí es mi patrimonio de toda la vida que está invertido y esto es a largo plazo, o unos años por otros, en el largo plazo no me costa el coste de cubrir, que podría ser un 2% de la cartera, sería peor para nuestra rentabilidad que el dejarlo libre. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico y voy a aprovechar tus conocimientos y me gustaría que nos dijeras cómo crearías una cartera para este año 2026. Vamos a ponerle un importe. Tiene que ser un importe más o menos decente, por decir, vamos a ponerle 100.000 porque sea una cifra redonda. Sí. ¿Cómo crearías una cartera para el año 2026? Madre mía. Bueno, tampoco soy de los y más que quedan solamente, bueno, no, estamos pensando en el año que viene, a un año, ¿no? A un año vista. Sí. Vale, pensamos a 12 meses vista. Para mí, esa cartera debería tener un porcentaje de empresas de las que sí les ayuda la tendencia actual tecnológica de crecimiento y que tengan esa proyección de crecer ventas y beneficios. Entonces, una parte de la cartera en eso. Otra parte de la cartera en sectores castigados actualmente por la narrativa de mercado. O por la situación económica. Sector químico. Yo metería una parte sector químico. El sector farmacéutico ha estado también muy castigado. ¿Castigado por qué? Por el miedo a los aranceles y porque Trump también ha dicho que las farmacéuticas tienen que bajar los precios en Estados Unidos para que sea el precio más bajo del resto del mundo. Entonces, bueno, pues esa narrativa ha hecho que las farmacéuticas se peguen un castañazo increíble. Están a los ratios, el sector salud, el farmacéutico está muy bajo, pero también el sector de los seguros de salud de Estados Unidos. Ha sido un año malo donde ya las primas de seguros estaban fijas y sin embargo los costes de dar el servicio han sido bastante elevados, han bajado los márgenes y muchas de ellas han caído. Pues ahí es otro sector castigado donde para mí tendría una parte de la cartera. Otro sector donde tendría una parte de la cartera ahora mismo sería todo lo que pueda ser una recuperación de Europa ahora con la resolución de los conflictos, ¿no? Sí. Ucrania, Rusia. Entonces, para mí hay que tener también parte en Europa, en concreto Francia. Ves que tengo un pensamiento siempre un poco contrario. Voy buscando dónde se han puesto las cosas baratas, ¿vale? Francia se ha puesto muy barato por todo este tema político y hay una serie de empresas ahí que están muy baratas, ¿vale? Carrefour, por mencionar una,
Sodexo, por mencionar otra. Hay empresas que se han puesto, ya os digo, muy baratas y que lo deben hacer bien en el medio-largo plazo. Otro sector que también está castigado, donde metería una parte, como ves, diversificación total, ¿vale? Sí. Sería sector de software para empresas, software empresarial. Aquí la narrativa es que todo lo que es la inteligencia artificial va a hacer que haya una revolución de tal tipo en el software empresarial que muchas de estas empresas parece que van a quebrar, ¿no? Salesforce, Adobe, etcétera, etcétera. Hay muchos de ese tipo. Pues ahí también las veo algunas ya demasiado castigadas y también se puede empezar a ir haciendo alguna compra atractiva. Otro sector donde está ocurriendo eso mismo, y es aquí entra la inteligencia artificial, el blockchain y todo lo que es las criptomonedas, el sistemas de pago. Los sistemas de pago tradicionales, pues piensa el inversor actual, que puede que vaya a cambiar mucho la cosa, y algunas, desde mi punto de vista, se han puesto muy baratas. PayPal para mí está muy barata. Y de hecho, acaban de hacer un acuerdo con OpenAI para que dentro de ChatGPT el sistema de pago primero con el que van a empezar ahora, para que si tú estás dentro de ChatGPT y vas a hacer alguna compra, que sea PayPal. O sea que fíjate si están aliados con la nueva tendencia, ¿no? Pero sin embargo el mercado ha dado buenos resultados, ha dado esta noticia y no se lo ha pagado. Tal es la narrativa negativa actual que no se lo devuelve. Entonces, ¿qué está haciendo PayPal, por ejemplo, por poner ejemplos de esto, ¿no? PayPal pues dice, vale, el mercado no me cree, pues voy a recomprar mis acciones, que están muy baratas, al mercado, y las voy a ir quitando, las voy a ir eliminando. En los últimos 12 meses, PayPal ha eliminado el 6,3% de sus acciones en circulación. Eso significa que los beneficios futuros, donde antes se repartían entre 100, ahora se reparten entre 94 accionistas, ¿no? Por ponerlo así. Sí. Si hubiese 100 accionistas, que ahora hubiese 94, ¿no? Sí. Bueno, pues si sigue ese ritmo, es que se compra la mitad de la empresa en 3 o 4 años, ¿me entiendes? Claro. Y los accionistas que estemos dentro, aunque el mercado no lo sepa ver, pues esos beneficios futuros, aunque se quedasen estabilizados y ya no creciesen tanto como antes, que están creciendo, pero bueno, aunque no creciesen, el beneficio por acción se va a doblar simplemente por ese efecto. Y lo más normal y lo que pasa con el tiempo, y yo no sé si va a pasar en 2026, por eso lo de la cartera tan a corto plazo, porque lo difícil de eso es el timing, ¿no? Pero lo normal es que el precio de la acción tienda al valor real. Entonces, pues bueno, con el tiempo pues subirá. Pero eso, yo diría, veis, aquí la diversificación es importante, y más si vas a invertir a 12 meses. Porque en 12 meses es complicadísimo saber qué tesis se van a cumplir y qué tesis no de todo eso. Pero una parte de todas esas que he dicho se va a estar cumpliendo, va a dar beneficios y se recoge y se puede mover a otra parte de la que no lo haya hecho todavía. Yo creo que has cumplido bastante las expectativas, ¿eh? Para mí son, de verdad, ¿eh? Te lo digo de corazón, son 5 minutos de oro. Porque, coño, es una pregunta difícil y muy ambigua, y creo que has explicado muy bien el porqué los sectores. Incluso has dado ejemplo de empresas que ahora mismo están a precios bastante interesantes. Es muy difícil montar una cartera a largo plazo aquí en 2 minutos, pero creo, como te digo, para mí son 5 minutos de oro que te agradezco un montón. Un placer. Entonces, ¿cómo identificas empresas? Me gustaría un poquito que fuera también un poquito práctico, ¿no? Esa hora de identificar empresas que sean rentables y que estén en crecimiento. Dime, ya los he estado explicando más o menos a lo largo de la conversación, pero esos 2 ratios o los 3 ratios que te parecen a ti fundamentales. Mira, de hecho, este mismo fin de semana hemos hecho un evento en directo en Sitges, en Barcelona, para los clientes de Bolsazón. Y esta pregunta me viene al pelo, porque he estado hablando de cuáles son los 4 o 5 ratios a mirar en fundamentales de una empresa para empresas de calidad. Ya no estoy hablando de estas que están pasando por un momento puntual, que son un poco más para expertos, ¿no? Y los que sabemos analizar los sectores y demás, pero empresas de calidad. Crecimiento de las ventas
y crecimiento de las ventas futuro. Y hay una serie de... Hoy las herramientas te dan estimaciones de consenso a futuro con inteligencia artificial o, por ejemplo, TIKR o Coifin o Market Screener, por decir algunos. Todos ellos te dan la estimación de consenso de futuro de aumento de ventas. Bueno, pues empresas que aumenten sus ventas. Por ejemplo, un 10% anual, más de un 10% anual. Empresas que aumenten el beneficio más rápido que las ventas. Si las ventas están creciendo un 10, pues que el beneficio esté creciendo un 12, un 13, un 14, un 15% anual. Eso es señal de que es una empresa que, según va creciendo en ventas, como parte de los gastos son fijos, es capaz de generar cada vez más rendimiento a esas ventas, ¿no? Y se llama apalancamiento operativo. Si esa empresa que hace esas dos cosas, además, está recomprando sus propias acciones y quitándolas del mercado, que también se puede ver en estas herramientas, cuánto retiran cada año, te encuentras que el beneficio por acción, donde decíamos que las ventas crecían un 10, el beneficio crece un 15. Si se quitan una parte de las acciones en circulación, el beneficio por acción va a crecer más del 15, pongamos que está creciendo el 20% anual. Y que además es la proyección a futuro. Bien, a eso le unes que tenga un buen retorno sobre el capital, una palabrita que se llama ROIC o ROCE. ¿Eso qué significa? Que cuando la empresa, pongamos que una empresa tenga un retorno sobre el capital, aquí hay que buscar empresas de calidad que tengan más del 15% de retorno sobre el capital. ¿Eso qué significa? Que cuando la empresa invierte 100 euros en su propio negocio, en almacenes, en software, en lo que sea, en toda la inversión, que le sacan $15 anuales de beneficio a esos $100, ¿vale? No significa que tú los vayas a recibir porque ya depende de a cuánto lo estés comprando, pero que cuando ellos invierten sacan ese tipo de retorno, un roce del 15%, pues 15 sobre 100. Si es del 20, pues 20. Buscando este tipo de empresas que además están creciendo, sabes que al seguir reinvirtiendo van a sacarle ese rendimiento a sus inversiones y tarde o temprano eso va a revertir en ti, en tu cuenta. Ahora, ya tienes todo eso más o menos perfecto, ¿no? Miras que tenga un foso defensivo, que sea una cosa que de verdad sea difícil entrar en ese mercado, que sea difícil hacerle competencia. Para eso están las grandes líderes mundiales donde es difícil que les hagan eso. Y ya tienes, si quieres ya miras la deuda también, pero bueno, normalmente este tipo de empresas en general no están muy endeudadas porque han generado tanta caja a lo largo de los años, están recomprando sus propias acciones, en general no tienen ni que mirar la deuda, ¿no? Coges y dices, eso está perfecto. Si además soy capaz de comprarlo en un momento de debilidad, que haya un buen precio, eso ya sería entonces el precio, sería comprar calidad a un buen precio. Pero sí, fíjate que no hay que mirar tantas cosas. Y allí les ponía ejemplos de empresas que han hecho esto a lo largo de los años y que pues es normal que si están aumentando su beneficio por acción un 20% anual en el largo plazo, aunque pasen por algún tipo de problema temporal, terminen en algún momento por darte a ti también un 20% anual en rendimientos, ¿no? Y pues estuvimos poniendo Apple, Booking, AutoZone, Google, Meta, en fin, hay muchas empresas que consiguen eso, que tienen ese aspecto de calidad, ¿no? Sí, luego una vez que ya tienes ese screening hecho, ¿no? Y te da, como dices, ¿no? Las X empresas en las cuales cumple todas estas expectativas, a la hora de entrar en precio, ¿utilizas análisis técnico o simplemente ves por valor que has estimado el valor X, entras directamente teniendo como tú ya bien tienes pues esa tesis de salida, ¿no? Bien, lo principal es los fundamentales, ¿vale? Pero sí que es verdad que soy de los inversores, digamos, value, de los inversores que buscamos valor por fundamentales, que de los que más mira el técnico. Sí. A mí hay ciertas configuraciones que me encantan. Me encantan las configuraciones cuando una empresa que iba de maravilla, como PayPal, tiene una caída muy grande porque por un tiempo le van mal los fundamentales y empieza a hacer como un suelo, ¿no? Y se tira mucho tiempo
en ese suelo lateral sube un 10%, cae un 10%, sube un 10, cae un 10, sube un 10, cae un 10, pum, pum, pum. Ahí que se está dando. Se está dando una consolidación donde están saliendo los inversores antiguos, que ya están quemados, que odian la empresa, que llevan 3, 4 años en ella y que ya se han aburrido y dicen, yo ya voy a salir, voy a venderla y compenso pérdidas y ya está, ¿no? Y están entrando nuevos inversores, Esos inversores que están entrando a ese precio que se está formando ahí abajo, ya no se van a conformar, no han venido aquí ya para un 10, han venido para la nueva recuperación, ¿no? A mí me gusta cuando esa se llama caja de Darvas, se está formando y me gusta entrar en esa zona, especialmente si está rompiendo la alza, ¿no? Y con volumen. A eso yo le llamo que las empresas odiadas, en las que ya se cansa el inversor antiguo y entra el nuevo, y tengo muchísimos ejemplos de esos que me han dado un rendimiento muy rápido al salir de ahí del 20, del 30%. Luego ya miras a ver si la valoración si quieres seguirte quedando dentro a por más o recoges relativamente rápido y te vas a otra. ¿Utilizas otro tipo de indicadores tipo RSI, estocástico y demás? ¿O? No, de eso no. Vale. Yo es configuraciones técnicas. También, por ejemplo, en la parte alta, cuando una buena empresa de calidad se ha tirado mucho tiempo consolidando un nuevo precio en la parte alta y sin moverse de ahí mucho, y al final termina rompiendo y saliendo, y además si se une a una buena noticia, a unos buenos resultados, pues ya han terminado de salirse y de vender todos esos que querían recoger beneficios en esa zona de resistencia. Y los que han entrado en esa... Es como una caja de Darvas, pero en una parte más alta. Una es de odiadas, otra es de que va de maravilla y ya hay gente recogiendo y tiene que pasar al siguiente nivel, ¿no? A la siguiente fase. Pues ahí también se generan buenos rendimientos normalmente. Y más si son las primeras fases. Sí. Si ya es como fase sexta, quinta, séptima, a veces ya estás apurando mucho. Pero en las primeras fases de eso sí que... Hay un tipo de empresa que soléis mencionar mucho, que son las empresas chicharras. ¿Puedes explicarnos qué son y sobre todo las rentabilidades que suelen dar estas empresas y cómo la identificáis? Bien. Bueno, eso es un término que se utiliza mucho en Bolsazón. En verdad, la palabra, digamos, técnica es chicharro, que es la que se utiliza en general, ¿no? Pero se trata de empresas pequeñas, muy especulativas, que tienen movimientos muy fuertes, mucha volatilidad, y se mueven mucho a golpe de noticia, y a veces generan caídas y subidas, las dos cosas, del 100% en un día, del 50%, especialmente en Estados Unidos. Eso es bestial, porque aquí en España tenemos también empresas chicharras, que hacen movimientos de ese tipo especulativos, pero no son tan bestiales como en Estados Unidos. En Estados Unidos es que hay mucha especulación, mucho inversor retail, mucha inversión por algoritmos, mucha inversión por análisis técnico, y es impresionante los movimientos que se generan en ese tipo de empresas. Ahí sí que... Pero lo que pasa es que normalmente son empresas que no tienen sustancia de fundamentales detrás. Esto se genera por la especulación y por noticias, y entonces, pues bueno, se trata de sacar un rendimiento rápido, pero tonto el último. Yeah. Ahí hay que tener stops y recoger y salirse. Y algunos de mis compañeros en Bolsazón son especialistas en esto. Yo no, yo invierto a largo plazo, pero sí que algunos de mis compañeros lo hacen. Te voy a preguntar sobre otro, porque estamos hablando mucho de acciones, pero me gustaría ver otro tipo de inversión que piensas. Por ejemplo, de Bitcoin y criptomonedas. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no es realizado, o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores,
autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Yo no me considero especialista en este tema, pero bueno, sí que hubo un tiempo al inicio que pensaba, a ver, un activo que no es productivo por sí mismo, a mí me gusta invertir en activos productivos, ¿no? Entonces, pues una fábrica que produce algo y que con eso lo vende y genera un beneficio y que luego puede extender la fábrica y generar, hay un producto o servicio que se vende y alguien está dispuesto a pagar por eso y se genera, y si los costes son más bajos, pues generas un beneficio, ¿no? Sea eso, sea un servicio. Empresas que tienen un servicio y hay clientes dispuestos a pagar por ello. Claro, entonces en el Bitcoin, pues la revalorización depende de que alguien venga a pagar más que lo que habías pagado tú. No es porque el Bitcoin sea productivo en sí mismo. No genera el Bitcoin en sí mismo, lo dejas ahí solito y no genera nada. Normalmente no invierto en activos que no sean productivos porque no los entiendo, ¿no? Pero al final lo que sí se ha demostrado es que se mueve por la oferta y la demanda. Y como la oferta del Bitcoin está capada, se sabe cuánto va a ser máximo para siempre. No me acuerdo si era como 21 millones, ¿no? De Bitcoin. Pues bueno, claro, si hay una serie de personas que quieren poner, y ya son millones de personas en el mundo que quieren poner un poco de Bitcoin en su cartera, y ya también hay empresas que ponen Bitcoin en su cartera, pues claro, hay una oferta limitada y una demanda creciente. Y pues sube el precio por eso. Entonces, al final, sí que está actuando como un activo que te da un rendimiento basado en la oferta y la demanda y que posiblemente lo siga haciendo durante mucho tiempo, aunque no produzca nada en sí mismo. Pero bueno. ¿Piensas lo mismo del oro? Sí, pienso lo mismo del oro. Tú lo dejas ahí, un lingotito de oro así quietecito, y le dices, ponte a producir, y no hace nada. No se mueve, no produce, no te genera nuevos lingotitos de oro, no hace absolutamente nada. ¿Cómo te va a generar un beneficio? Si alguien viene a pagarte por ese lingote de oro más de lo que tú pagaste. Pues igual, oferta y demanda. Sí, pienso lo mismo del oro. Me gustaría que recordaras alguna decisión que tomaste a contracorriente y que te fue bastante rentable. Bueno, yo es que estoy todo el día tomando decisiones a contracorriente porque soy bastante contrarian. Voy buscando ese tipo de empresas que están castigadas y que el mercado no ha visto. Bueno, por mencionar así alguna reciente, una que de hecho llevamos un 100% y pico por ciento de rentabilidad y que todavía creo que le queda mucho en el futuro. Una empresa española que se llama Vitrus Biotech. Es una empresa pequeñita del MAP, el mercado alternativo bursátil, y sí que es verdad que dentro de ese bueno, ahora se llama BME Growth, le han cambiado el nombre al mercado. Pues dentro de ese mercado la verdad es que hay muy poca liquidez. Hay muchas empresas que han salido caras, no generan nada, están en pérdidas y hablan solamente del EBITDA. Y basado en eso pues tiene una volatilidad, muchas han caído. Hubo algunas como GoWex que era una farsa. Y entonces pues es un mercado muy denostado. Pero dentro de ese mercado, cuando lo analizas, es un mercado que no quiere nadie, tal, entonces, y más una empresa que solo facturaba, no sé si 5 millones de euros. Pues, y esto aquí no es un sitio donde se fijen los gestores de fondos. Pero yo me reuní con ellos, los conocí en persona, vi lo que producían, vi la proyección de ventas, vi el plan a futuro, vi que habían venido cumpliendo lo que venían diciendo. Analicé la contabilidad, me senté con los directivos a entenderlos, a ver si eran buenos gestores y digo, aquí hay una joya y como ese mercado está tan denostado, nadie lo está viendo. Y me puse a comprar y es la primera empresa dentro de Gestivalue donde hemos comprado más del 1% del capital de la empresa, sí. ¿Vale?
Claro, como es pequeñita además, pues estamos por encima del 1% del capital de la empresa. Somos uno de los principales accionistas. Ya salimos en la lista de principales accionistas. Es la primera vez que salimos, ¿no? Porque este es un fondo pequeño, ¿no? Claro. Gestivali. Bueno, pues ha subido, nos va dando un rendimiento del 106% en la media de los precios que hemos comprado. De los primeros le sacamos, cuando empezamos a comprar muy barato al inicio, pues a lo mejor le sacamos un 150%. Y no veas, al principio, intentar formar una posición, que tuve que ir hablando con otros accionistas, negociando con ellos, bloques... O sea, al estilo tradicional puro y duro, ¿no? Al estilo tradicional, porque en el mercado se movía muy poco. Claro. Sí, y ahora ya se han puesto ahora ya ha saltado, estaban en método fixing y ya ha saltado a método continuo, que se llama. Ya está todo el día cotizando, pero antes tenía subastas solamente 2 veces al día y se movía muy poco volumen. Entonces, formar una posición era difícil. Pero bueno, esa, por decir una, que va muy bien y que tiene mucho futuro por delante, todavía le queda mucho. Y ya por curiosidad, con el tiempo tan limitado que tú tendrás, ¿cómo te da por mirar ahí y encontrarlas? Que ya me parece... Yo que soy tan friki de esto y me gusta tanto, eso me apasiona tanto, Raúl, que yo es que le echo el día entero, le echo la vida entera a analizar empresas, a mirar empresas. Y me gusta mucho ir en España a una cosa que se llama el Foro MedCap, que viene de mediana y pequeña empresa, las cotizadas medianas y pequeñas, en verdad luego también algunas de las grandes también van, que una vez al año durante 3 días, eso está organizado por Bolsas y Mercados Españoles, además en un sitio precioso en el Palacio de la Bolsa, pues 100 empresas cotizadas españolas van a presentar su empresa a los inversores institucionales. Y yo llevo yendo a esto 3 años y entonces estoy siempre a ver la que no conozco todavía, le echo un vistacito antes y además yo voy allí, a lo mejor otros van a 3 reuniones al día. Yo voy allí y me lleno la agenda y hago 7 o 8 empresas diarias y luego intento cenar con alguno de los directivos. Sí. O sea que yo es que soy muy apretado, ¿no? Como decimos por aquí en Andalucía. Sí. Y entonces, pues bueno, pues cojo y me pongo a mirar todas las que puedo y de repente entre tantas, cuando levantas muchas piedrecitas... muchas de ellas no encuentras nada, pero de repente en una, uy, aquí hay una joya debajo de esta piedra, ¿no? Cuantas más piedras levantes, claro, las probabilidades, hablábamos de la palabra probabilidad en bolsa, cuantas más piedras levantes, más probabilidad de que vayas a encontrar una joyita. Qué bueno. ¿Cuál es la mentalidad que distingue a un inversor profesional de uno que no lo es? Bueno, yo creo que lo que nos distingue es control de las emociones, por la experiencia, porque hemos vivido ya de todo a lo largo de los años, y por el conocimiento, obviamente. Nos distingue tener un método, una disciplina de trabajo. Y yo diría que un buen gestor además debe ser humilde. Hay que tener humildad para saber que te has equivocado y que algunas hay que cortarlas, las malas hierbas del jardín, hay que cortarlas. Y también tener esa inquietud por seguir aprendiendo. Oye, la economía va evolucionando, hay nuevos sectores, hay que entenderlos, hay que comprenderlos. Porque si no, como te quedes anclado en lo de siempre, te estás perdiendo nuevas rentabilidades, ¿no? Entonces hay que tener esa humildad de no lo sé todo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguirse reciclando. Entonces, pues eso. Control de las emociones, disciplina, método, trabajo, humildad, esfuerzo, y eso es lo que hace un buen gestor. ¿Qué le dirías a esa persona que entra ahora en el mercado, que está al alza y se pega una hostia de un 20, un 30%? Inversor que, como digo, entra por primera vez. Pues ahí hay que tener paciencia. Si sabes que estás invertido en buenas empresas para el largo plazo, y que has comprado a un precio razonable, pero que simplemente todo el mercado está cayendo, no entrar en pánico, tener paciencia, confiar en la recuperación de esas empresas según vayan evolucionando los fundamentales, porque siempre, todas las crisis que yo he conocido, bursátiles, han terminado por recuperarse. Donde hay que tener cuidado es si eres nuevo y lo que has hecho es entrar
en 4 o 5 empresas de moda, por decir algo, quantum computing de este que se ha puesto de moda, pero todas están en pérdidas y no venden nada todavía, y lo han metido todo ahí, pues entonces cae un 20 y mejor que te salgas, porque a lo mejor va a caer un 80 y lo vas a perder, y vas a perder la mayoría de tu dinero, ¿no? Pero si lo has diversificado bien, has seleccionado buenas empresas o lo tienes en buenos fondos de inversión con un buen gestor, no pasa nada que caiga un 20. De hecho, en ese momento lo que habría que hacer en vez de vender es ver si ahorras más dinero para comprar más barato y seguir comprando la misma calidad pero a precios más bajos, ¿no? Eso es. ¿Cómo analizas? Porque ya has comentado varias veces que una de las formas es entrar a través de un buen fondo que esté gestionado. ¿Cómo analizas que ese fondo está bien gestionado? Es decir, porque al inversor novel que ve un fondo como el tuyo, por ejemplo, pues entiendo que le asaltarán muchas dudas de dónde está mi dinero, qué pasa con mi dinero. Si tú te mueres, ¿qué pasa? Claro. Entonces... Bien, pues hay que entender... hay que intentar conocer la filosofía del gestor al máximo, ¿no? Bueno, yo como soy tan transparente que lo digo en redes, en los distintos podcasts donde he participado. Por supuesto está escrito en el folleto, pero está todavía más claro en las entrevistas que me van haciendo. Soy muy transparente, lo pongo en Twitter también. Sí. Voy pegando la cartera allí una vez a la semana. Entonces... si los gestores son lo suficientemente transparentes, que deberían serlo si quieren que su fondo crezca, pues bueno, los inversores actuales pueden ver cuál es su filosofía, cuál es la cartera, porque es público, al menos es público cada 6 meses. Yo la hago pública una vez a la semana. No me importa porque me pueden copiar la cartera, pero la parte difícil de copiar sería las opciones put y call. Así que, y bueno, entender la filosofía para ver si de verdad estás alineado, entiendes. De hecho, pues los gestores value solemos compartir a veces las tesis también. Oye, ¿por qué estás igual que estoy compartiendo aquí? ¿Por qué invierto en PayPal? ¿O por qué invierto en Booking? ¿O por qué invierto en Meta? Pues cuando lo compartes y si te alineas con ese gestor, pues no hay que preocuparse. Con respecto a lo otro que dices de, oye, ¿y si le pasase algo al gestor? Que me lo preguntan muchísimo, por cierto. Bueno, yo espero ser un poco como Warren Buffett. Sí, bueno. O sea, que hasta los 90 espero seguir llevando el fondo. Aquí hay que entender que para mí el fondo no es un trabajo en sí mismo. Es mi forma de rentabilizar mis propios ahorros. Yo tengo todos mis ahorros dentro del fondo y los de mis familiares y amigos. Entonces, aquí se trata de ayudar a mí mismo y a mis familiares y amigos a que saquemos una rentabilidad de nuestros ahorros en el largo plazo, para siempre que pueda, ¿no? Dedicarme a ello. No es una cosa que yo me voy a mover de trabajo y por lo tanto voy a dejar de gestionar. Mientras la salud me deje, lo voy a gestionar. Bueno, gracias a Dios estoy sano y tengo 53 años y espero que me quedan algunas décadas por delante. Pero bueno, en cualquier caso, yo estoy dentro de la estructura de Ambank, la antigua banca andorrana que compraron Inversis en España, tienen su licencia bancaria en España, y donde hay más de 100 gestores de fondos distintos. Hay como 200 fondos y 100 y pico de gestores, ¿no? Bueno, pues si a mí me pasase algo, la gestora última es Ambank. Por lo tanto, enseguida pondrían a otro gestor que estuviese muy alineado con mi forma de trabajar, ¿no? Y de forma que bueno, ya ahí en ese momento los que decidiesen quedarse en el fondo porque confían en el nuevo gestor, fenomenal. Sí. Quien no, pues se podría ir saliendo tranquilamente. Y porque además, como yo invierto una gran parte de la cartera, el 90%, solamente tenemos en ilíquidas, empresas líquidas, un 10% del fondo. De forma que el 90% están en empresas líquidas que se pueden vender rápidamente y no pasa nada, ¿vale? Y muy diversificado además. Como no estoy concentrado, claro, mi fondo es un fondo que otro tipo de fondo, en una situación así, podría ser un problema, y de hecho lo ha sido en el pasado en España, cuando el fondo está muy concentrado en 20 empresas y es un fondo muy grande
y ya representa su inversión en esas empresas, es importante. Sí. Al irse el gestor estrella, se quiere salir todo el mundo. Claro. Y lo que hacen es que tumban el precio, al tener que vender, tumban artificialmente el precio de esas empresas. Claro. En mi caso, uno, el fondo es muy pequeñito. Segundo, está repartido entre 70 empresas. A ninguna le haríamos daño, ¿no? Sí, por salir. Además, se podría salir, el 90% son súper líquidas. Por lo tanto, se podría salir sin ningún problema la gente de forma ordenada, y recoger su dinero y irse a otro sitio, traspasarlo a otro fondo, o oye, que les gusta el gestor que pone Ambank, pues quedarse, ¿no? Pero, ojo, espero estar algunas décadas más haciendo Bueno, esto. 40 años más, ¿no? Sí. Yo creo que ya esto es una cuestión personal simplemente, pero ¿no crees tú, igual es algo que ya tienes planteado, ¿no? Pero que deberías ir como dejando ese posible legado de, sí, oye, vaya a ser que me pase esto porque siga, ¿no? Por tener esa filosofía y tenerlo muy a largo plazo, o lo mismo, ¿no? Tú tienes como esa visión de cuando yo cumpla en 90 años, pues ya, hasta luego. Bueno, sí, efectivamente, a ver si el fondo va creciendo y va creciendo muy bien. Empezamos, recuerdo que hicimos la Serie A y era para los primeros 5 millones de euros, y esos éramos 300 partícipes. Y ya vamos por casi 1.600 partícipes, 29 millones de euros, porque a la gente le está gustando y la gente se lo cuenta a sus amigos, a sus familiares. Es normal, cuando la gente va sacando una buena rentabilidad de una forma razonable, con el riesgo controlado, Claro. pues es normal que crezca, ¿no? Entonces, según vaya creciendo, pues claro, en el futuro yo tendría que pensar en ir teniendo alguna otra persona o personas dentro que me ayuden con la gestión. Aunque yo termine tomando las decisiones finales, pero que haya alguien más que me ayude, que tenga la misma filosofía y que me ayude a hacer alguna de las búsquedas, y que incluso a lo mejor pudiese ser un sucesor, ¿no? O sucesora. Pero bueno, espero que quede mucho tiempo, pero además tengo... Lo que sí es verdad que gracias a que soy bastante conocido en España en el sector, hay mucha gente que me manda currículums. Claro. Hay mucha gente que le gustaría estar trabajando en Gestivalue y recibo currículums todas las semanas. Y luego tengo a todos los que han sido alumnos míos, que son más de 2.000 personas, que se han formado con mi máster y que conocen mi forma de pensar, y algunos de ellos los veo súper avanzados y me mandan unas tesis que a mí me sirven a veces. Claro, claro. Te ahorra trabajo. Claro. Qué bueno. Vamos a entrar ya en materia de opciones, que me parece muy, muy interesante. Ya es algo más avanzado, pero para el que no lo entienda, ¿cómo puedes explicarnos qué son las opciones financieras y cómo usarlas? Bien, pues las opciones financieras, lo vamos a explicar de forma fácil. Entra dentro de los productos derivados. Derivados significa que dependen del valor de una cosa que se llama el subyacente, el activo principal. Entonces, es un producto derivado que depende, en este caso, yo como las uso para centrarnos en el tema de la bolsa, son unos productos que su precio va a depender del precio de las acciones a las que están vinculadas, ¿vale? Cuando pongamos un par de ejemplos se va a entender fácil. Y en estos productos pues hay un comprador y un vendedor del producto también, igual que en las acciones hay un comprador y un vendedor. Aquí también esto es como un contrato de seguro y hay un comprador y un vendedor. Vamos a poner ejemplos concretos de estrategias que es como mejor se entiende, las dos que más uso en el fondo. Pongamos que Apple, por ejemplo, me encanta el negocio. Me parece una empresa maravillosa, con un negocio recurrente. Sin embargo, considero que en eso de múltiplos de valoración, pues está cara, no está barata, no tiene margen de seguridad. Apple está a 200 y pico de dólares y a mí pues me gustaría comprarla a 150 dólares, que es donde yo ya tendría un margen de seguridad. Sí. ¿No significa que comprándola a 200 y pico no se vaya a sacar un rendimiento? Sí, que se sacará un rendimiento razonable, a lo mejor del 10% anual. Porque es una buena empresa y va a seguirlo haciendo bien. Pero yo quiero comprarla más barata para tener además ese margen y estar más tranquilo. Hay un contrato que se llama venta de puts, que es un tipo de opciones, donde yo me puedo comprometer a comprar acciones de Apple a 150, al precio que de verdad yo quisiera comprarla y me quedaría con ellas.
y nos dan un poco de dinero por ese compromiso. Y alguien dirá, oye, ¿cómo te dan dinero por comprometerte a comprar más barato de lo que cotiza? Bien, porque yo asumo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que yo asumo? Asumo el riesgo de que la acción caiga por debajo de 150. Todo lo que caiga por debajo de 150 sería un problema para mí, temporal, porque yo tendría que comprarlas a 150 porque es mi compromiso, y me quedaría con acciones a 150 que a lo mejor en ese momento en el mercado están cotizando a 120. Eso se hace de forma temporal, siempre hay un vencimiento. 6 meses, 1 año, 3 meses. Te comprometes durante un tiempo. Me comprometo a comprar Apple a 150 durante los próximos 6 meses. Si no cae por debajo de 150, yo he recibido una prima por haber hecho ese compromiso y eso me lo quedo y puedo volver a repetir la operación. Eso es sacarle dinero a acciones de Apple sin tenerlas. Y se hace con este contrato venta de put. Yo a esto le llamo exprimir zumo al mercado. Entonces es coger al mercado y hacerle así, sacarle unas gotitas de zumo al mercado, que es lo que va sacando un 2%, un 3%, un 4%. Algunas empresas, y depende a cuánto te comprometas, pues les saca rendimiento del 6, del 7%. Bien, eso por ahí. Ahora, hay otro contrato que es cuando ya tienen las acciones en cartera. Pongamos esas mismas acciones que entran en cartera porque me ha tocado comprarlas a 150. Ya las tengo en cartera y ahora yo le quiero sacar un rendimiento, pero comprometiéndome a venderlas a un precio más alto. Me comprometo las compré a 150, me comprometo a venderlas a 200. ¿Qué ocurre? Que me van a pagar una prima y dices, oye, ¿por qué te pagan por vender a precios más altos? Porque todo lo que suba por encima de 200 se lo va a llevar el otro. Yo solamente voy a llevar entre 150 y 200. Pues ahí se recibe también un dinerito extra por comprometerte a vender al precio al que tú de verdad querías comprometerte a vender, a ese precio objetivo donde ya no hay margen de seguridad y querrías recoger beneficios. Y esos son los dos contratos. Parece complejo, pero luego en la realidad es así de sencillito. Lo que pasa que, bueno, pues eso se hace, no tienes que hablar con nadie, se hace a través del broker y hay una contrapartida en el otro lado y hay unos precios de mercado que fluctúan según vaya moviéndose también el precio del activo principal. Con las calls, ¿las sueles utilizar siempre a la hora que tienes? Es que esto va relacionado con la pregunta que te hacía antes de cuando tienes un precio objetivo para la venta de esa acción, pero claro, se va muy por encima, ¿no? O se iba por encima. Entonces, ¿siempre tienes en mente esa venta de call o lo haces con determinada empresa solamente? Primero hay que entender que este tipo de contratos no están disponibles para todas las empresas del mercado. En Estados Unidos se usa muchísimo. En Europa está más limitado, en España solamente algunas del IBEX 35 lo tienen y algunas de las grandes que no son del IBEX 35, pero muy poquitas. Ya para empezar hay una parte de la cartera que si te gusta tenerlas no hay opciones put y call, por lo tanto eso va a estar sin hacerle una call futura. Y en la parte que sí, ahí lo que hago es ver si el rendimiento es razonable para el compromiso que estoy haciendo. Las primas, ¿eh? Si la prima esa es razonable. Entonces, oye, si para el precio que quiero vender lo que me van a dar es un 0,5%, pues no lo hago, porque a ver si me voy a perder una subida de esas por solo un 0,5%. Oye, pero si me empiezan a dar un 3, un 4% y es al precio al que quería vender, pues ya empieza a ser más razonable, ¿no? Yo, de hecho, a las opciones put y call, como además las haces a un periodo, a un vencimiento y vuelves a repetirlas, pues me gusta que entre las dos, entre las puts y las calls, que nos den en la cartera, yo digo a los partícipes que esperamos un 4%. La idea es que dar más, porque a mí me gusta siempre poner expectativas bajas y conseguir más, pero que parte de la rentabilidad de la cartera, como un 4%, nos venga ya por todo el movimiento de primas recibidas de opciones put y call. De forma que si los mercados caen, al menos ya tenemos una parte segura. Los mercados tendrían que caer más del 4%
para que estemos perdiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que le busco de rentabilidad. Era Warren Buffett, ¿no?, quien decía que eran armas de destrucción masiva, ¿no?, las opciones financieras. Eso decía, y luego las ha usado de forma masiva, porque él además utiliza unos que se consideran todavía más especulativos, que son los warrants, que se llaman, ¿no? Pues sí, él ha utilizado muchísimo los derivados dentro de Berkshire Hathaway. Así que bueno, sí que es verdad que mal usados son peligrosos. Sí, es lo que... Ahí es donde está la clave. Si se utilizan para especular y como son además apalancados, son productos apalancados, una opción son 100 acciones y entonces pues puedes apalancarte muchísimo. Ahí es donde está el peligro, en no hacerlo de una forma racional, con un buen método, una disciplina, con conocimiento, diversificando. Pero si se hace bien hecho, es una herramienta que te da un plus de rentabilidad y además en las caídas de bolsa te compensa parte de la caída y entonces caes menos. Y por eso, de hecho, Gestivalue, cuando las bolsas han caído, hemos caído menos que los índices principales en los que invertimos. ¿Por qué te compensa esa caída? ¿Ves? Eso y podemos explicarlo. Bien. Sobre todo por la parte donde más compensa es por la venta, por el compromiso de venta que tenemos, por ejemplo, en esas de Apple. Si yo compré a 150 y me he comprometido a venderlas a 200... cuanto más se acerca el precio a los 200, el contrato cada vez tiene más riesgo de que tenga que entregar mis acciones. Y por lo tanto se pone en mi contra el valor de ese contrato. Pero ahora hay una caída de los mercados del 20% y el precio de la acción de Apple cae y se va a 100. Ya es bastante improbable que se llegue a los 200 para tenerlas que entregar. Y por lo tanto el valor de ese contrato se pone ya en un precio ridículo. Que lo que te hace con respecto al precio al que tú vendiste, porque tú en ese caso somos vendedores del contrato, ahora si lo queremos recomprar, lo podríamos recomprar por nada, prácticamente. Entonces, según cae el precio de la acción, el contrato de la call vendida te está compensando un poquito de esa caída. ¿Cuándo te compensa más? Cuanto más cerca esté ya del precio de entrega. Si estaba ya en 200 y más si estaba por encima de 200, que ya estabas comprometido a entregarla y no te la habían ejercido, es que si se pone por encima de 200 el precio, incluso imagínate que estuviese a 220, puede caer la acción desde 220 hasta 200 y prácticamente compensarte esa caída completa en el contrato, porque justo estás reduciendo el riesgo de tenerlas que entregar. Y cuanto ya empieza a alejarse para abajo del todo, pues que ya no tengas que entregar, pues el contrato se puede ir incluso a que no valga nada, que valga cero, puedas recomprar y cerrarlo. Y ahí está la compensación. Hay quien la has explicado ya antes. Sobre todo yo creo que lo más fácil de entender, por lo menos lo que a mí siempre menos me ha costado, es la venta de put. Es como que están esas dos formas, ¿no? Utilizarla para sacarle un rendimiento extra a través de venta de put y luego pues ir rolando y tal, que nunca llegas a que el contrato venza. Y hay otros quien lo utilizan para comprar al precio, como te decía, ¿no? Es decir, pues mi precio objetivo es tal y cuando venza el contrato, pues le he sacado las primas y además pues he comprado justo al precio que yo quería, independientemente de que luego siga cayendo, pero está en el precio que yo quería. Ya luego promediaré de otra forma, a ver lo que hago. ¿Cómo lo utilizas de estas dos formas o consideras que hay una mejor que otra o cómo...? Para mí el principio fundamental es que me comprometa a comprarlas a un precio al que estaría tranquilo comprándolas. La verdad es que luego una gran mayoría de ellas, como son buenas empresas, no caen a ese precio porque sería un precio al que ya se habrían puesto muy baratas y por lo tanto como no llegan, yo simplemente he cobrado primas, no tengo que comprarlas y puedo volver a repetir la operación. Entonces, una gran parte de mis opciones put donde me he comprometido a comprar llega el vencimiento, no tengo que comprar y hemos recibido primas y ya está. Y solo algunas
hemos tenido que comprar, pero era el precio al que yo quería comprar menos la prima recibida, por lo tanto tranquilo ya con esa empresa en cartera y ya empiezo a pensar cuándo le vendo una call para comprometerme a venderla a un precio más alto. Vale, opciones con futuros, entiendo, evidentemente con el fondo no, pero ¿has hecho alguna vez opciones con futuros? Hay una cosa, es que los futuros es una cosa distinta a las opciones. Sí. Los futuros es un derivado, un producto derivado también, un poquito distinto a las opciones, donde, por ejemplo, se puede invertir en el futuro de un índice del SP500. Entonces, ahí cuando compras el futuro, lo que tú eres alcista, crees que va a subir para arriba. Y otra cosa que puedes hacer es vender el futuro, que tú lo que crees es que va a ir para abajo y por lo tanto te vas a beneficiar de las caídas. Por eso te pones corto, que es vender el futuro. Yo, ¿cómo uso los futuros? Porque sí los uso en el fondo vale. y puedo usarlos. Está escrito en el folleto que puedo usar derivados en general. Yo uso los futuros como medida de protección de la cartera. Si veo una locura en los mercados y veo mucha euforia, yo confío en mi cartera más que en la media de la cartera del mercado, más que el índice, porque creo que, imagínate que yo tengo, pongamos el SP500. El SP500 que se ha puesto en 23 veces, que es lo más alto que ha estado en los últimos 40 años en 3 ocasiones, ¿no? En esa zona. Y donde además normalmente se la ha pegado. Bien, ¿ves euforia en los mercados? ¿Ves algún tipo de tema preocupante? Tema arancelario, algún tipo de problema geopolítico, resultados de las principales empresas del mundo que se acercan y las valoraciones están por las nubes. Pues dice, y además llevas una rentabilidad buena en el fondo. Pues a veces lo que hago es que protejo un poco esa cartera. Como yo veo que la media del SP500 está cara o del Nasdaq está cara, sin embargo, las que yo tengo seleccionadas dentro de la cartera me parecen que son estupendas, pues puedo cubrir parte de la cartera, me pongo corto en el futuro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en ese momento, si cayesen los mercados y el Nasdaq cae un 20%, mi cartera normalmente no caería un 20%, normalmente me cae menos, porque además tengo lo de las opciones put y call, la cartera cae menos. Imagínate, de hecho, en las 2 últimas caídas que ha habido, cuando el SP500 cayó con los aranceles un 19%, nosotros caímos un 11%. En el 2023, que hubo un drawdown de las bolsas del 10%, nosotros caímos un 6%. Entonces, bueno, como mi cartera normalmente va a caer menos que el mercado y el mercado cae un 20%, el índice me va a dar, en la parte del índice va a dar un 20% de rentabilidad, que además me va a compensar todavía más la caída de los mercados de la cartera. Y así es como yo lo uso. De forma selectiva, momentos puntuales, si veo que hay mucha euforia, si veo que los mercados están caros como medida protectora, no especulativa. Bien. ¿Cuáles son los errores que comete la mayoría de la gente que empieza con opciones financieras? Pues que se creen que esto es la bicoca. Donde yo he visto los errores más grandes es hacer ventas de put muy por encima del dinero que tienen disponible para, o sea, comprometerse a hacer compras de acciones diciendo, bueno, mira, como me estoy comprometiendo a comprarlas un 30% más abajo, no va a llegar nunca y por lo tanto yo hago aquí todas las que quiera, me van a dar un montón de primas, yo cobro primas por no tener acciones y ya está, y tan tranquilo. Y de repente viene una caída de estos los mercados, como ocurre a veces, como lo inesperada, un cisne negro, como lo de los aranceles o la pandemia, y el broker va a venir a decirte, oye, que tú tienes que comprar todas estas, que te comprometiste a comprarlas y no tienes dinero, te van a hacer un margin call, te van a cerrar todas las operaciones justo en el peor momento, en pérdidas, a lo mejor te quedas a cero en la cuenta.
y te han limpiado toda tu cuenta. Y veremos si no te quedas con una deuda, como la cosa haya ido muy rápido y al broker no le haya ido tiempo a hacerte un margin call. Te puedes incluso quedar con una deuda con el broker. Así que, ojito, que te puedes poner más negativo que el dinero que pusiste dentro, como vayas apalancado, ¿eh? Yo creo que ese correo electrónico en el que te llega del posible margin call tiene que ser terrorífico. Debe ser. Tiene que ser terrorífico, pero Debe ser. para el que no lo sepa, ¿qué es un margin call? Bueno, pues un margin call es cuando te ha prestado dinero, en verdad es como un préstamo. Te presta dinero el broker para que tú estés invertido por encima de tus posibilidades, que cuando va en positivo el mercado de maravilla porque estás ganando una rentabilidad adicional al estar invertido por más de lo que tú tenías. Pero el efecto contrario es que cuando caen los mercados, si los mercados caen un 10 y tú estás apalancado, pues a lo mejor tu cartera cae un 40 o un 30 y de repente pues se te pone en negativo de que tú vas a deberle dinero ya al broker. Y los brokers tienen ya unos algoritmos maravillosos donde según van viendo que eso se aproxima, empiezan a mandarte unos correos o una llamada, por eso le llaman margin call, donde te dicen, oye, tienes que poner más dinero porque te está poniendo en negativo o te empiezo a cerrar operaciones, te cierro yo tus posiciones. Y además estás en el contrato, por lo tanto, en ese momento tienes capital en el otro lado, lo añades y te quedas igual, o reduces tú mismo el apalancamiento cerrando tus posiciones en pérdidas normalmente porque te ha pillado una caída de estas, o es el propio broker quien te cierra. O le metes pasta al broker. Claro, efectivamente. Claro, yo entiendo que esto para el que no lo sepa, este riesgo sobre todo pues puede venir con las naked put, es decir, con las put desnudas. Esas son. Explícanos qué son ese tipo de put y qué podemos hacer o cuáles son las que tú recomendarías hacer siempre. Bueno, justo era eso de lo que estábamos hablando. Comprar naked puts son, sin tener dinero, comprometerte a comprar acciones. Entonces, como tú crees que es imposible que Apple caiga un 30% o alguna otra acción así más temeraria que crees que no va a caer tanto, pues tú dices, oye, me comprometo por encima de mis posibilidades a comprar muchas acciones sin tener el dinero para ello y voy a cobrar primas. Y caen los mercados y entonces eso es una naked put, no tienes dinero para responder. Pues tienes un problema y serio. Y el otro que también tiene su peligro es hacer una naked call, una call desnuda. Esto es, en eso que hablábamos antes, de comprometernos a vender nuestras acciones a un precio más alto, yo tengo la seguridad de que tengo las acciones y puedo entregarlas si al final llega a ese precio más alto. El problema es que hay gente que se compromete a vender unas acciones a precios más altos para cobrar una prima cuando no tienen las acciones o entre medios del camino las han vendido. Porque han visto que han empezado a subir y las venden, dice que maravilla, pero como no va a llegar al otro precio, pues no pasa nada. Y llega y eso sobrepasa. Imagínate, sobre todo lo más peligroso es cuando... porque si va llegando poco a poco y tú lo ves y tienes dinero, pues compras las acciones en el mercado, dice, uy, que se está acercando ya al precio que tengo que entregarlas y no las tenía. Claro. Pues las compro y ya sé que estoy cubierto. Pero imagínate que tú no tienes las acciones, te has comprometido a venderlas a 100 y te vas a dormir y durante la noche sale la noticia de que otra empresa compra la empresa a la que te habías comprometido a entregarla a 100 y la compra a 300, una OPA, ¿no? Y entonces tú te levantas por la mañana y allí hay alguien que te dice, oye, entrégame las acciones a 100, que te habías comprometido conmigo a 100 y están en el mercado a 300 y yo quiero sacarme la diferencia. Y tú dices, no tengo las acciones a 100 y lo que tienes que hacer es comprarlas a 300. Problema. Las naked call para mí son prohibidas. Hacer calls desnudas, que se llama, prohibido porque eso es muy arriesgado. Claro. Justo se suele explicar lo contrario, ¿no? Las naked put, pero es verdad que tal y como estás comentando el tema de las naked call es que y eso de que te vas a dormir y ocurre cualquier historia de esta,
sé que ocurre, pero claro, es algo que tú dices, es lo que decía antes, ¿no? Ese correo en el que te llega del margin call o en el que que estás viendo que ha ocurrido este evento inesperado tiene que ser mortal. Sí. ¿Cómo recomendarías para un inversor novel el utilizar las opciones financieras? Pues yo le diría que, bueno, primero formarse muchísimo, Sí, porque sí. esa información esto es peligrosísimo, y luego empezar con muy poquito a poco. Empezar con una sola acción, o una acción tranquila, que conozca bien, una empresa que conozca bien. Empezar con una venta de puts, pero teniendo el dinero detrás por si tiene que comprar, con tranquilidad, y ver qué es lo que va pasando. Y cuando vaya viendo cómo va funcionando una, otra, y siempre y cuando esa, por ejemplo, esa venta de put, que no vaya a representar, si tuvieses que comprarla, que haya una buena diversificación, que no vaya a representar más del 5% de tu capital, por ejemplo. Pues no pasa nada por comprometerte a comprar una buena empresa a un precio más bajo y que al comprarla a ese precio no representase más del 5% de tu capital. Entonces, empezar así poquito a poquito. A lo mejor en principio incluso que solo represente un 2% de tu capital y vas aprendiendo. Y ya cuando ves cómo funciona a lo largo de muchos meses, trimestres, años, pues dices, oye, pues mira, va subiendo el ritmo una vez que ya sepas cómo funciona, siempre controlando la diversificación y controlando el riesgo. Yo creo que tiene cierto componente de, ¿cómo te lo diría yo? De enganche, es decir, que es algo bastante similar al trading. Es como que le puedes sacar bastante rendimiento y se te puede ir un poco el control conforme va pasando el tiempo. No sé qué piensas al respecto. Sí, por eso esas dos cosas claves, ¿no? No comprometerte a comprar acciones por más de lo que podrías responder si hubiese que comprarlas. Porque se te puede ir de las manos, que tú digas, oye, pues aquí venga a cobrar primas, claro, y que te vaya bien una racha y sigas aumentando, ¿no? Siempre ponerse ese límite, oye, que si yo tuviese que comprar, tengo dinero para responder o tengo unos activos para vender fácilmente muy líquidos con los que podría responder. Entonces, desde ese punto de vista no hay problema. Y que sea una buena diversificación, eso que tengas que comprar, ¿no? Y luego lo otro, no hacer ventas de call desnudas. Yo es que le veo mucho riesgo, sobre todo en eventos adversos. Es decir, esa caída de repente de un 30% que te levantas y Donald Trump pues, te ha hecho esto de los aranceles, o te viene, como decías, una pandemia, o te viene un famoso cisne negro, ¿no? Entonces yo ahí es donde le veo que te puedes cargar la cartera que llevas a lo mejor funcionando muy bien durante un año con opciones y en una sola noche te cargas la cartera. Claro, sí. Puede afectar. Si no lo has hecho con cabeza, te puede afectar mucho. ¿Cuál sería ese legado, por ir terminando ya la entrevista, cuál sería ese legado que te gustaría dejar entre la gente? Porque eres bastante activo en redes, en Twitter y tal, tienes bastantes alumnos. ¿Cuál es ese legado que te gustaría dejar a todo este tipo de personas que te siguen? Bueno, primero que adquieran conocimiento, que aprendan muchísimo antes de aventurarse en los mercados, pero que al mismo tiempo consideren que la inversión en bolsa es el activo más rentable que existe y muy líquido, y que ha demostrado que puede darte muchísimo rendimiento en el largo plazo, con paciencia y con método. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran o que te aconsejaran cuando empezaste a invertir? Bueno, pues quizás alguna de estas cosas que estoy diciendo, sobre todo que me hubiesen enseñado a diversificar. Yo he aprendido a diversificar a lo largo de los años, con la práctica. Al principio pues hacía mucho stock picking, ¿no? Y de hecho también concentraba bastante, pero te enseñan, pues los errores de la vida te enseñan a ir. Y si alguien me lo hubiese explicado en una buena formación, me hubiesen explicado lo que ocurre y me hubiesen explicado sus propios errores, pues no los hubiese tenido que cometer yo. Hemos hablado bastante de la diversificación, pero antes de terminar me gustaría preguntarte algo. ¿Cómo haces por ejemplo, si diversificas en sectores, ¿no? Como has estado comentando, ¿tienes una forma concreta, es decir, todos por igual? ¿O cómo lo haces? Si 20, 20, 20, 20, o ¿sabes lo que te digo? ¿Lo tienes como ahí muy matemático o no? No lo tengo tan matemático, no, ¿qué va? Porque además luego
también hay que tener en cuenta que dentro de un mismo sector, cuando tú hablas de, por ejemplo, del sector tecnología, pues hay distintos tipos de empresas. No es lo mismo, a lo mejor dentro de tecnología meterías a Nvidia y a lo mejor dentro de tecnología alguien también diría que mete a Meta o Amazon, ¿no? Porque están en el Nasdaq y sin embargo son negocios bastante distintos entre ellos. Entonces, a veces los subsectores estos tan grandes que abarcan tanto, dentro puedes meter cosas muy heterogéneas entre ellas. Es más importante la diversificación en el segundo nivel, ¿no? Que de ese segundo nivel, a mí no me gusta pasar en el segundo nivel cuando ya estás en mucho detalle. Lo que sí no me gusta, igual que no me gusta comprar en una sola empresa más del 5%, una cosa que sí me autoimpongo es no tener más del 10% en un sector muy concentrado. Por ejemplo, aunque me encanten las químicas ahora porque están muy baratas, pues no le metería más del 10%. Aunque me encante el sector farmacéutico, en sí, farmacia en sí misma, pues también tener cuidado de no meterle más del 10%. En fin, esa es un poco la regla que sigo en mi cabeza. Igual que con las acciones digo, no más del 5%. ¿Vale? 5 es cuando es todo perfecto. Vale. Y no me importa que temporalmente, gracias a que va muy bien, esa inversión pase por encima del 5%. Pero como tengo que tener en cuenta que se puede revalorizar, porque si yo estoy entrando en algo es porque tiene, por ejemplo, un 30% de potencial, pues claro, ese 5 se me puede convertir en un porcentaje más grande de la cartera temporalmente y ya iré reduciendo, obviamente, la posición. Sí, me ha resuelto la duda bastante. Vale. Y ya como pregunta final, para alguien que nos esté escuchando y que no se atreva a invertir todavía, ¿qué le dirías? Pues que mire un gráfico del SP500 a largo plazo y que vea que es un activo súper rentable cuando se hace bien. Que le tenga respeto, pero que no le tenga miedo. Y el respeto te va a hacer que aprendas, adquiere conocimientos, hazlo bien, o déjaselo a alguien que tenga cabeza y que tenga conocimientos si tú no tienes tiempo. Y esos retornos llegarán con el paso del tiempo, con la paciencia. ¿Tú consideras que se puede alcanzar la libertad financiera a través de la inversión en bolsa? Por supuesto que sí. De hecho, yo soy un ejemplo de eso. Lo que pasa que, claro, tienes que darte un capital importante, ¿no? Pero yo llegó un momento que lo que había ido ganando en mi trabajo como auditor de cuentas y luego como CFO de multinacionales, y habiéndolo invertido en bolsa a lo largo de muchos años, el efecto bola de nieve era que había un patrimonio suficiente como que ya simplemente con lo que rentaba cada año vivir. Y eso fue lo que me hizo también dar el paso con tranquilidad de salir de la vía normal de trabajar para alguien. Si no, no hubiese podido hacerlo. Entonces, bueno, pues ya dices, tengo este patrimonio y con lo que renta cada año, con lo que yo soy capaz de eso en bolsa, tengo suficiente para vivir y además me sobra para cubrir si hay inflación o si hay un gasto extraordinario. O sea, que además ahorres un poco más por si acaso, ¿no? Para que esa bola de nieve siga creciendo. Y por supuesto que se puede, sí, claro. Pues nada, con esta última frase terminamos y agradecerte la entrevista. Me gusta muchísimo, sobre todo la parte de la composición de la cartera. Creo que ha sido bastante gráfica y práctica. Así que nada, muchísimas gracias por venir y ha sido todo un placer. El placer ha sido mío, Raúl, y más estar aquí en un podcast que se hace en mi tierra, cerquita de casa. Así que un placer conocerte y un placer que me dieses esta oportunidad. Gracias.